Hola, buenas tardes a todos y a todas y a todes. En el día de hoy vamos a trabajar el consenso de Washington. Es uno de los temas que más se vincula con lo que es el desarrollo del neoliberalismo y para comprender de qué se trata el consenso de Washington, podemos decir cuáles son las características centrales que se ha dado y cuál es el periodo histórico que nosotros estamos analizando. En primer lugar, nosotros estamos analizando a partir de 1986-87. En 1982 se da la última crisis que estuvimos viendo el jueves pasado, que es la crisis de la deuda externa, como uno de los síntomas más importantes que se dan en el periodo de esta inflación y en esa transición que se da desde el estado de bienestar a lo que conocemos como el paradigma neoliberal. Y en el año 86-87 se dan los primeros pasos, los primeros elementos para para que sucumba la Guerra Fría, con la cumbre que se da entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, que son dos cumbres en particular, la cumbre de Reykjavik y la de Washington, y ahí es donde las dos potencias se establecen de que van a retirar las tropas, sobre todo de Afganistán, pero también de África, y a partir de allí comienza, desde el mundo soviético, una liberalización económica y política, la liberalización económica conocida como la perestroika y la globalización, digamos, lo que es la liberalización en política, se describe por una transición hacia lo que conocemos como una democracia liberal. En el año 87 y hasta el 89 es un proceso por el cual se van a desarrollar las premisas que se conocen como el consenso de Washington. El consenso de Washington no es que todas las organizaciones dependientes del imperio norteamericano definieron, sino que en realidad es John Williamson, un economista muy del establishment americano, que me empieza a plantear que el paradigma y el modelo único digamos, de mundo y de orden internacional es lo que las instituciones con sede en Washington establecen como correctas y que el resto puede ser visto como una amenaza al libre comercio. Con lo cual es una definición más conceptual que lo que realmente se ha dado como no se da en las Naciones Unidas, sino que en realidad significa que el consenso de Washington es aquello que Washington dice que está bien. ¿Y qué es Washington entonces? Bueno, es la Reserva Federal, obviamente, el gobierno norteamericano, el Fondo Monetario Internacional, que tiene sede en Washington, el Banco Mundial, que tiene sede en Washington, y luego lo que va a ser la Organización Mundial del Comercio, que hasta ese momento es el GATT, es el Acuerdo de Aranceles y Tarifas, y que aún no habían establecido un organismo multilateral que definiera las políticas de comercio a nivel internacional, pero sí ya había acuerdos en la mayor parte de los países, casi 140 países, que definían todo lo que tenía que ver tanto con los aranceles industriales, como con los aranceles del sector agropecuario, como también la liberalización de los servicios. En ese proceso, además, la Unión Soviética va a ir hacia la reunificación digamos, de Alemania, y cuando hablamos de reunificación es porque el proceso de unificación alemana, que no lo podemos asimilar como lo mismo, son dos procesos distintos históricos, digo esto porque se suele confundir a veces en los exámenes, corresponde al siglo XIX. La reunificación alemana es en el año 90, cuando es conocido como la caída del muro de Berlín, donde la República Federal Alemana se unifica con la República Democrática Alemana. Y de esa manera, tanto digamos, la capital Berlín como la capital de Frankfurt se unifican en un mismo territorio y se va a haber una liberalización en términos políticos y se unifica, de hecho, todo lo que es el Estado. Y eso va a construir, incluso a partir del 92, el Tratado de Maastricht, lo que es el Tratado de la Unión Europea, aunque la Unión Europea tiene sus antecedentes en 1950,
con el Tratado de SECA, que es el Tratado de Mutua Cooperación en materia de carbón y acero por parte de Francia y de Alemania, y es un proceso como mucho más gradual, donde se van unificando primero los procesos comerciales, la unión aduanera, luego un proceso comercial de la comercialización, luego con terceros mercados, hacia lo que va a ser luego la unificación monetaria a partir del año 2002 con la creación del euro, y el Tratado de Maastricht, que construye de por sí lo que es la Unión Europea. En el 2007 se van a unir 13 países más, generando lo que son los 27 países de la Unión Europea. Independientemente de que lo que observamos, digamos, es que la desagregación de la Unión Soviética, es decir, la construcción de la Federación Rusa y de los países euroasiáticos que dependían de la órbita soviética, fue generando tanto conflictos en términos nacionales, en términos raciales, en términos de nacionalismos extremos, como también ocurrió esto en los países bálticos, pero con mucho más fuerza en la ex Yugoslavia, donde la guerra se da en 1992, y es una de las guerras más cruentas que podemos observar en el periodo neoliberal. Desde el 90 hasta la actualidad es lo que nosotros conocemos como la línea temporal del consenso de Washington, con algunas reformas que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. ¿Qué es lo que entonces Washington dice que está bien? A diferencia, digamos, y todo aquello que está fuera de este paradigma económico está mal. En principio, digamos, se deja de lado, y esto lo vimos en clase, todo lo que tiene que ver con el pleno empleo, y el objetivo central para terminar con la crisis fiscal del Estado, que es uno de los elementos que estuvimos viendo en clase, es la disciplina presupuestaria, es decir, evitar todo lo que tenga que ver con el déficit fiscal. En segundo lugar, hay un cambio en las prioridades del gasto público, y esto se nota incluso en las cuentas nacionales, porque antes por ejemplo, la educación, la infraestructura, los gastos, lo que llamamos gastos sociales, que tienen que ver con los derechos sociales de los que hablamos, del estado de bienestar, se transforman ahora en las propias cuentas públicas, son considerados gastos y no inversiones. Por ejemplo, el ejemplo más claro que podemos observar en la actualidad es la salud y la educación, así como la infraestructura, la construcción de puentes, la construcción de vialidad, todo lo que tiene que ver con la infraestructura terrestre y también acuática, que permite las exportaciones, que permite el comercio internacional, que antes era considerado un deber y una inversión del Estado, pasa a ser lo que se considera como un gasto social. El tercer elemento es lo que tiene que ver con la reforma fiscal, y esa de la reforma fiscal está vinculado a que a partir de ese momento, digamos, va a haber una reducción de todo lo que son impuestos a la herencia, impuestos a las ganancias, y va a haber lo que llama una ampliación de la base imponible, es decir, un incremento del IVA. Es tan importante este incremento que se da, por ejemplo, que en pocos años, en casi todos los países, se pasa, por ejemplo, en la Argentina del 7 al 15% el IVA, y del 15% al 21%, tal como lo conocemos actualmente. Y eso ocurre en todas partes. ¿Cuál es el impacto de esto? Bueno, el impacto es que si la base imponible es más amplia, quiere decir que todos los que consumen van a tener que pagar esos impuestos que van el Estado, pero va en detrimento de los sectores digamos, los sectores más altos, que antes pagaban más impuestos, comienzan a pagar menos. El ejemplo más concreto es que si un bien de primera necesidad, como puede ser digamos, el pan, como puede ser la leche, como puede ser los fideos, pagan el IVA, ¿sí? Digamos, todos, no importa qué condición económica tengamos, claramente estamos pagando el 21%, mientras que antes esos impuestos se derivaban exclusivamente, sobre todo del sector empresarial y de las herencias. Se buscaba también una apertura financiera y el tema de los tipos de cambio que fueran flotantes.
fuertes. ¿Qué significa? Ya ninguna moneda va a estar al dólar. Eso siempre hay dos excepciones históricas en este periodo, que es el periodo de Argentina, 91-2001. Y el caso de Turquía, que también hizo un sistema de convertibilidad, y los dos países, de hecho, terminaron en crisis muy profundas en el mismo año. Pero lo que establecía el consenso de Washington es que ninguna moneda iba a estar atada a ningún sistema de convertibilidad. Recuerden que la convertibilidad al dólar ya se había eliminado en 1971, pero bueno, ya con el consenso de Washington se establece que el sistema de convertibilidad era claramente un sistema deflacionario que imponía altos perjuicios a las economías locales. También, digamos, esa idea de tipos de cambio competitivo, es decir, buscar cuál es el tipo de cambio que podía ser mejor para cada periodo o momento histórico o momento económico. La liberalización comercial, y eso apuntaba a la creación de la Organización Mundial del Comercio, y el tema de que hubiera todo un paquete de medidas para atraer los capitales extranjeros, liberalizando las aduanas, liberalizando todas las restricciones que había antes a las inversiones extranjeras directas. El siguiente paso del Consenso de Washington es establecer que todo debía ser privatizado, todas las empresas estratégicas del Estado que tenían, digamos, tanto los países de la órbita soviética, de la órbita socialista, como los países de economía mixta, eran considerados igual. Esto es importante detallarlo porque este mismo paquete llamado Consenso de Washington se estableció de la misma forma, tanto en los países de la órbita soviética, donde todo era estatal, como los países de América Latina, que son de economía mixta y que nunca habían tenido todo el sector productivo y económico estratégico en manos del Estado, sino que habían sido siempre, por ejemplo, empresas mixtas, como es el caso de la siderurgia, o el caso del carbón, o el caso del petróleo en la Argentina. La desregulación de los mercados financieros, desregulación de los mercados comerciales y también de servicios, y en particular muchos países avanzaron, sobre todo en el caso de nuestro país se avanzó en todo lo que tiene que ver con la desregulación del mercado de servicios, telefonía, sistemas de medios de comunicación, electricidad, gas, y como puntos centrales que todo se asienta en la seguridad jurídica de las empresas. De lo que no se habla, obviamente, es de la seguridad jurídica de los trabajadores y las trabajadoras, que también tienen ciertas reglamentaciones y regulaciones laborales para la cumplimentación de derechos laborales. Siempre se habla de la seguridad jurídica de las empresas y no de la seguridad jurídica de las personas, particularmente de la clase trabajadora. Lo que se planteaba en ese proceso que nosotros vimos como el proceso de esta inflación, como el proceso de crisis, y en la década siguiente, que es la década del 80, conocida en muchas regiones, particularmente en América Latina y África, como la década perdida, es que el establecimiento de estas políticas o estas recetas del Consenso de Washington iban a derivar en un crecimiento y como efecto derrame iba a lograr una mayor riqueza para todo, digamos, para el PBI y en particular para los sectores que generaban inversiones. El resultado, para poder tener en cuenta, es, bueno, se puede ver si esto realmente ocurrió. Y si lo que podemos observar es que efectivamente el primer impacto desde lo que es la asunción por parte de los países de las recetas del Consenso de Washington es que el crecimiento nunca fue similar a lo que nosotros vimos tanto en los años dorados como en los años plateados, y una de las cosas que empezaron a emerger en el orden internacional, del capitalismo internacional, son las crisis recurrentes. De esa manera ya observamos
la crisis de la deuda externa en el 82, la crisis del tequila en 1994-95, la crisis asiática y de Brasil en 1998, la crisis de Turquía y Argentina en el 2001, y una de las más importantes que tenemos que tener en cuenta es la crisis de la subprime, es decir, la crisis que se dio en 2008 y que afectó a todos los países centrales, y fue una crisis en dominó, porque entre el 2008 y el 2012 afectó muy fuertemente a Estados Unidos y a Europa, particularmente al sur europeo, y luego fue impactando hacia Asia, hacia los años 2012-2013, para radicarse en la Argentina como y en América Latina como una crisis muy fuerte del 2013 en adelante, cuando los precios de los commodities, de los productos primarios, comenzó a reducirse y a estabilizarse. Si analizamos, sí observamos que a partir del 2012 en adelante, sobre todo en los países desarrollados, empujaron muy fuertemente los indicadores de crecimiento, alcanzando al 4% promedio. Entonces ahí sí observamos un mayor crecimiento, pero que nunca se puede comparar incluso con los países, con el periodo del estado de bienestar, sobre todo con los años dorados. El siguiente elemento que planteaba el consenso de Washington tenía que ver con la distribución de las inversiones extranjeras, es que si abríamos, digamos, si los países abrían todas las regulaciones existentes, las prohibiciones, las restricciones existentes a la inversión extranjera, cuanto mayor inversión extranjera hubiera, mayor iba a crecer esos países. De esa manera todos los países asumieron una desregulación, dándole mayores garantías a las empresas para que se radicaran, y eso lo que generó fue una dinámica bastante perversa de que las empresas van buscando siempre los países con menores regulaciones, en términos de que puedan evadir y eludir fiscalmente, pero también regulaciones laborales en materia de derechos del trabajo. Digamos, el impacto no fue el esperado, porque lo que observamos en materias de inversiones, si lo tienen en el gráfico, en la torta de alguna manera de la izquierda, es que la mayor parte de las inversiones, si analizamos en el año 2012, van a América del Norte y Europa, que se comen casi el 50% de las inversiones, y Asia, que también hay una cuarta parte de las inversiones van hacia África. Sin embargo, digamos, analizamos como el punto extremo el caso de África, donde las inversiones solamente, las inversiones de todo el mundo llegan en un 3,4%, pero si no analizamos, solamente África tenemos el 15% de la población, que está en el gráfico de la derecha. ¿Qué es lo que se intenta describir en ese sentido? Es que si las inversiones no van donde está la mayor cantidad de la población, lo más seguro es que la población vaya donde hay inversiones, porque hay más oportunidades de trabajo, demostrando así la teoría de que en realidad el mayor impacto que se dio en la globalización fue las migraciones laborales, que lo vemos tanto de forma traumática con los países del norte africano intentando ingresar por el Mediterráneo a Europa para una búsqueda de oportunidades de vida, o también lo vemos en América del Sur con los países de menor desarrollo relativo que han tenido crisis económicas o sociales, como por ejemplo Colombia, Venezuela, hacia los países donde se da mayor inversión, México, Argentina, Chile y Brasil. Entonces, uno de los problemas que impactaron directamente es que en realidad las inversiones siguen estando focalizadas y centralizadas en los países de mayor desarrollo relativo, y por el contrario no es cierto que fueron hacia los países en vías de desarrollo, a pesar de que estos países sí hicieron amplias reformas de las regulaciones para poder atraer inversiones. El siguiente elemento tiene que ver con el tema del trabajo, del mercado de trabajo, y lo que observamos es que lo que hubo fundamentalmente en todo este periodo es un mayor impacto del sector informal de la economía. El caso más extremo, como lo pueden observar, es el caso de África, que cuenta con una informalidad de casi el 51%,
y también la propia misma informalidad dentro de la informalidad, que son las unidades productivas informales, como puede ser, por ejemplo, el trabajo callejero, el trabajo, digamos, en la vía pública, que alcanza el 15%, el 16%. Si lo analizamos, es que casi solamente hay trabajadores formalizados en un casi 34%. En América Latina ocurre exactamente algo bastante parecido, lo mismo que en Europa Oriental. Fíjense que solo al sector formal de la economía, con trabajadores registrados, con trabajadores con derechos laborales, en América Latina solo 42 de cada 100 encontramos, y en el caso de Europa Oriental, es decir, en la parte territorial que antes era de los países de la ex Unión Soviética, el 45% de la población solamente tiene trabajo formal. Si lo analizamos, por el contrario, en la Unión Europea, en Canadá o en Estados Unidos, esos niveles alcanzan del 73% o el 87% en el caso canadiense. Otro de los elementos que se planteó en este periodo es el tema de que se iba a desarrollar mayor igualdad. Y lo que observamos está vinculado a que la desigualdad ha sido muy fuerte. Otro de los elementos, como dijimos, es el tema de la desigualdad. Al plantear la desigualdad, uno de los temas centrales que podemos observar es que básicamente se ha incrementado la desigualdad. Si tomamos el caso comparativo de Estados Unidos y de la Unión Europea, observamos cómo la desigualdad en los periodos de lo que llamamos los años dorados, los años plateados del estado de bienestar, la desigualdad entre el sector más rico y el sector más pobre rondaba el 34%. Fíjense en cómo se incrementó del 34.6% en el caso de Estados Unidos a casi un 48% en el 2010, y cómo también se incrementó 5 puntos de del decil más superior al decil inferior en el caso europeo, que alcanzó el 30.7 al 35%. Si analizamos los países llamados emergentes, también observamos cómo la desigualdad en la década del 60 es la más inferior. Este es el caso de India, Indochina, China, Sudáfrica y Argentina como países, digamos, en vías de desarrollo, considerados en vías de desarrollo en el periodo. Y, digamos, cómo se alcanzaba, por ejemplo, fíjense solamente en el caso argentino, que es el caso azul, digamos que de un 13% pasa a un 18% el nivel de desigualdad entre el sector más rico y el sector más pobre. Este serían como el impacto de lo que analizamos como el estado de, digamos, la crisis del estado de bienestar y la implementación del consenso de Washington en los casi 30 años que ya lleva implementándose las políticas neoliberales. Sin embargo, el neoliberalismo debería, a nivel del orden internacional, se describe por 4 fases que actualmente podemos definir, si no colocamos una quinta fase, lo que ha sido luego de la crisis del COVID-19. La primera fase es lo que conocemos como el multilateralismo, donde todos los países se van a atener al sistema de orden internacional de Bretton Woods, ¿sí? Sobre todo a las organizaciones internacionales financieras, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, pero también una gran importancia en materia militar a la OTAN y al Consejo de Seguridad del Sistema de Naciones Unidas. Acá es un periodo que, además de ser multilateralista, y vamos a ver cuáles son sus características, es donde el propio Estados Unidos, como potencia emergente de la finalización de la Guerra Fría, como única potencia, en realidad se atuvo a las reglas del orden internacional, del escenario internacional. La segunda fase, por el contrario, es luego de lo que fue el ataque a las Torres Gemelas, donde Estados Unidos establece un neoliberalismo diferenciado, que se denomina unilateralismo, es decir, todos los países obedecen las reglas del sistema de Naciones Unidas, menos un Estado que se considera como Estado de excepción, que es Estados Unidos. Es decir, no tienen ninguna necesidad, ni tampoco ninguna facultad de atenerse a las normas internacionales. En el 2008 observamos
un cambio muy importante que es la emergencia de los megaregionalismos y plurilaterales, es decir, otras formas de tratados de libre comercio, que los conoce como OMC Plus, ¿sí? Y que en el 2016, con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, aparece una nueva fase que obviamente está desarrollándose, pero que ciertamente ha cambiado también cuando ha cambiado el registro de la orientación política norteamericana, pero también el impacto de lo que ha sido la pandemia a nivel internacional. En esta primera fase, la característica es que la gobernanza mundial se establece un nuevo órgano, que es la Organización Mundial del Comercio, que comienza a desarrollarse o se culmina a través de las rondas del GATT, en lo que hace, que es, digamos, los acuerdos generales de tarifas y comercio, se establece lo que se conoce como el World Trade Organization, es decir, la Organización Mundial del Comercio, a partir de la finalización de la ronda de Uruguay en 1994. ¿Qué es lo que describe o cuáles son las dimensiones que nosotros tenemos que atender para comprender esta fase? Es, por un lado, la privatización de las políticas públicas, la proliferación de los tratados libres de libre comercio e inversión, toda la desregulación de las actividades económicas. Algunos países desregularon más, otros menos, y también una fuerte impronta de la desregulación de las relaciones laborales, que tiene que ver con lo que vimos con la clase pasada, de que se consideraban que las normativas laborales generaban ciertas rigideces, que eso había generado la estanflación. ¿Cuáles son ese multilateralismo? ¿Por qué le llamamos multilateral? Porque hay poderes que son supranacionales que están por encima de los estados. Y esto le incluye a Estados Unidos, y este es Naciones Unidas, en particular lo que es el Consejo de Seguridad, el G8, es decir, el grupo de países más importante, que luego en la crisis del 2008 se va a ampliar al G20, la Organización Mundial del Comercio y las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo para el caso de Latinoamérica o el Banco Africano, ¿sí? Que son los que van a ser los principales prestatarios para poder hacer las reformas de los planes de ajuste estructural que exigía el modelo del consenso de Washington. Esta OMC figura como un paraguas de lo que fueron tanto los tratados de libre comercio como los tratados de integración. Dos son los más destacables en este periodo. Uno es el desarrollo y la fortaleza que adquiere la Unión Europea, y por otro lado el único que quedó como el más fuerte de los procesos de integración de este periodo es el Mercosur, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En el caso, digamos, de otros países, fueron desde, por ejemplo, el CAN, la Comunidad Andina de Naciones, o el CARICOM, pero sin embargo, como tenían tratados empezaron a tener una proliferación importante y suscribir tratados de libre comercio que van de alguna manera en contra de los propios tratados de integración, se fueron desarmando muy fuertemente. El ejemplo que nosotros tenemos más cerquita es la Comunidad Andina de Naciones, donde por ejemplo estaba Bolivia, estaba Ecuador, estaba Venezuela, y que la propia proliferación de acuerdos de libre comercio hiciera que se desintegrara y que los países o algunos de esos países quisieran, que querían otra vía alternativa de forma de integración, fueran hacia un proceso de integración comercial con el Mercosur, es el caso de Venezuela, pero también es el caso de Bolivia, y otros, y se planteara también algo sustitutivo que no es un acuerdo de libre comercio, porque en realidad un acuerdo más geopolítico, que es el UNASUR. Sin embargo, como dijimos, en el 2001 se estableció, digamos, ante la caída o ante el ataque en propio territorio norteamericano, Estados Unidos transforma una nueva política de doctrina de seguridad nacional y comienza con la idea de que es necesario la prevención y que aparece como un estado de excepción, es decir, ya no le va a pedir permiso a OTAN para atacar Irak o para declarar que Corea del Norte es uno de los enemigos más acérrimos de la democracia, sino que lo va a hacer en forma individual. Y se abstiene de participar
y de suscribir a los convenios internacionales. El ejemplo más claro, y esta segunda fase también se vio muy fuertemente con Donald Trump, es cuando Donald Trump se retira de la Organización Mundial de la Salud, pero también antes lo había hecho, y creo que lo estuvimos hablando, de ONU Mujeres, ¿sí? Es decir, con la instancia o la agencia destinada a las políticas de género y de igualdad de oportunidades. En este periodo se da una crisis muy importante de la OMC, se cancelan los acuerdos de tarifas, donde hay como un congelamiento de las negociaciones, y eso va a hacer una fuerte contraofensiva por parte de las empresas, que consideraban que si la OMC no adquiría mayores compromisos para la liberalización y la reducción de aranceles y tarifas, las empresas tenían que tomar eso en manos propias. De esta manera, la Confederación Internacional de Servicios, que depende de Estados Unidos, de alguna manera comienza a elaborar sus propios tratados de libre comercio. Es decir, bueno, si no, digamos, si la OMC que antes era un paraguas de los acuerdos de libre comercio, ahora se transforma en un obstáculo para el libre comercio, nuestro objetivo va a ser claramente hacer nuestros propios acuerdos, nuestros propios tratados de inversión, tratados de comercio, donde le impongamos a los estados restricciones cada vez más fuertes para que no atenten contra nuestra propiedad privada, contra nuestros intereses o contra nuestras ganancias. Esto se da paralelamente a que América Latina o el patio trasero norteamericano obviamente le da un sacudón muy importante a su metrópoli económica, sobre todo cuando el ALCA, el área de libre comercio de las Américas, que se había programado desde 1994 y que tenía como fecha de finalización en noviembre del 2005, termina con un rotundo fracaso bastante conocido como la Cumbre de Mar del Plata. En ese momento lo que encontramos ya no son las mismas características del consenso de Washington, porque el consenso de Washington fue muy criticado, sobre todo en América Latina, por todas las usinas de pensamiento económico, de pensamiento político, planteando que los resultados habían sido muy negativos para la mayor parte de la población, tal como lo estuvimos viendo en materia de desempleo, en materia de inversiones extranjeras, y de esa forma se establece lo que se conoce como el segundo consenso o reformas de segunda generación del consenso de Washington, que planteaba que, bueno, ahora no hay que achicar el Estado, sino que en realidad es preferible, antes que la privatización, la terciarización o la alianza público-privada, para las PPP, conocidas a nivel mundial como las PPP. Estas alianzas públicos-privadas, que muchos de nuestros gobernantes, incluso hasta hace poco tiempo, lo planteaban como la panacea de los negocios, es así, es el Estado hace la inversión, pero es el sector privado el que se apropia de esa inversión, de los resultados de esa inversión. Es decir, el Estado hace y propone inversiones que les son útiles y que les son interesantes y atractivas al sector privado, pero solamente asume los costos y no la tasa de rentabilidad. Eso es lo que se conoce como alianzas públicas privadas. En cambio, en Europa, digamos, rápidamente se mostró el tufillo de lo que habían sido las alianzas público-privadas y rápidamente pasaron a otros sistemas y formas de inversión. La otra cuestión está vinculada al tema de si el Estado debía regular o desregular, y el consenso de Washington de segunda generación o las reformas de segunda generación plantearon más fuertemente que había que ver dónde intervenía el Estado, sino que no era que el Estado no debía intervenir, sino que intervenir solamente para el mejoramiento de la capacidad de inversión y también de la tasa de rentabilidad de las empresas. Asimismo, lo que planteaba el consenso de Washington es que no fue exitoso en América Latina porque no había generado la legitimidad ante la sociedad, y que eso impactaba negativamente en el resultado final de los procesos, y que era necesario adecuar las instituciones políticas y también las instituciones laborales. Por eso las reformas de segunda generación atendieron a la llamada reforma política y, en segundo lugar, a las llamadas reformas laborales.
no es tanto, para que ustedes se ubiquen en términos de Argentina, no es tanto el gobierno de Menem, es el gobierno de la Rúa y también el gobierno de Macri, es decir, son características como diferenciadoras, es un neoliberalismo de otra, digamos, de segunda generación, digamos, con cambios y transformaciones bastante diferentes. La siguiente fase, que va del 2008, de la crisis, digamos, mundial de los países desarrollados, de la crisis de la subprime, digamos, hasta el 2016, es lo que llamamos el poder de las grandes empresas, que como dijimos antes, ante la crisis de la Organización Mundial del Comercio, comenzaron a establecer y a propiciar por los propios CEOs que haya otro tipo de acuerdos, como el Tratado Transpacífico, el Tratado de Unión Europea-Canadá, la Alianza del Pacífico. Recuerden que en Argentina en el 2016 se habló mucho de la alianza, de salir del Mercosur para ir a la Alianza del Pacífico, el TISA, que es el Acuerdo Internacional de los Servicios, el Tratado de Estados Unidos y de Europa, el TTIP, que luego de alguna manera Donald Trump canceló, pero luego se arrepintió, para decirlo de alguna manera. Si uno analiza estas fases, no es que una termina y empieza la otra, sino que son como, siempre decimos, como lavas del volcán, ¿no es cierto? Se van como solapando estas diferentes fases y por eso a veces determinarlos o colocarles un proceso, un tiempo histórico, es difícil porque muchas se ven solapadas. Hoy vemos características, por ejemplo, del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es muy propio de los acuerdos de libre comercio de segunda generación y de este periodo, y también vemos cómo el tratado de Canadá y Estados Unidos, de Canadá y Estados Unidos, en la Unión Europea se tuvo que modificar por propia exigencia de la sociedad canadiense y la sociedad europea. ¿Cuáles son las características de este tipo de acuerdos? En primer lugar, es que las propias empresas son las que obligan a que todos los sectores incluidos en el acuerdo de asociación, digamos, tengan liberalizado absolutamente sus aranceles y tarifas. El Estado tiene que autorregularse, no es que ahora, digamos, el Estado puede definir una ley, sino que toda nueva ley que quiera hacer, en realidad primero tiene que hacer la consulta a las empresas extranjeras para saber si no afectan parte de su patrimonio, es decir, que hay una intervención directa de las empresas respecto a los parlamentos nacionales, ¿no? Ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento podrían votar una ley que fuera en contra de determinados intereses de alguna de las empresas. Un ejemplo de este tipo es, por ejemplo, los requisitos de regulación que exigió Pfizer al Parlamento argentino para poder hacer el acuerdo de inversión para que llegara la vacuna Pfizer. Es un ejemplo concreto de lo que es, digamos, un espacio de los megaregionales. La liberalización completa de sectores de telecomunicaciones, de servicios, del sector bancario. El tema de las patentes, que es muy interesante porque la OMC había planteado que hasta digamos, el 2019 digamos, se iban a seguir pagando patentes y luego iba a caducar, y la Unión Europea las farmacéuticas de la Unión Europea fueron muy a la ofensiva para que los nuevos acuerdos extiendan el periodo de patentes. El ejemplo más dramático de ese tipo de acuerdos es el de la Unión Europea-Mercosur, donde Mercosur, teniendo sobre todo leyes de genéricos en medicamentos, al firmar o prefirmar, porque no está firmado el acuerdo con la Unión Europea, una de las cosas que la Unión Europea le exigía es que nuevamente haya o sea, que entre en vigencia nuevamente la ley de patentes, que significa pagar las patentes medicinales a altos costos a la mayor parte de los laboratorios que son europeos. También esta cuestión de la transparencia, que lejos de lo que ustedes están pensando, transparencia no es que la ciudadanía sepa de los acuerdos, por el contrario, todos estos acuerdos son secretos,
por ejemplo, el de la Unión Europea-Mercosur se negoció en forma absolutamente secreta, nadie pudo saber cuáles eran los contenidos de los 14 capítulos, pero además, hasta el día de hoy, lo que llamamos las listas de ofertas, es decir, qué productos y sectores están incluidos, no se conoce, a pesar de que ya están las traducciones y en el proceso de votación del Parlamento Europeo. Sin embargo, hasta el día de hoy no se conoce cuáles son todos los sectores y productos que abarcan. Digamos, las empresas pueden desistir, digamos, pueden solicitar al Estado que desista de un tipo de regulación que afecta a sus propios intereses, pero en el caso de que se niegue el Estado, las empresas pueden demandar al Estado a tribunales que generalmente, como ustedes saben, no son tribunales imparciales, sino que son tribunales muy cercanos a digamos, a los intereses empresarios. De esa forma vamos a ver algunos ejemplos, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación, que la negociación fue secreta entre el 2011 y el 2015, que entró en vigor en el 2018 con 6 de los países que firmaron el acuerdo, que Estados Unidos de alguna manera lo está reviendo porque está dentro de ese propio acuerdo. El TISA, que es el mayor acuerdo porque abarca 50 países y que libera todos los servicios, finanzas, telecomunicaciones, comercio electrónico. Y acá es uno de los temas muy fuertes para, digamos, impactar en materia de lo que es la nueva economía, la economía digital o la economía 4.0, porque uno de los temas centrales del TISA es que define la privacidad de los datos, por ejemplo, y que eso permite, por ejemplo, que usen nuestros datos, ya sea una plataforma como la de Google o una plataforma como la de Uber o como la de Didi, que son empresas internacionales y que están dentro de este acuerdo y que usan nuestra privacidad de los datos, pero que además no aportan al fisco, no aportan al Estado, porque evaden o eluden impuestos nacionales. El acuerdo transatlántico, que es en la Unión Europea-Estados Unidos, es muy importante porque por el peso que tiene en este caso, que es casi el 60% de la riqueza mundial, y que una de las cuestiones es que efectivamente hay un conflicto en este momento y está paralizado, pero no significa que no se ponga en marcha en un futuro inmediato o mediato. Y obviamente el más traumático para nuestra región, que es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se empezó a negociar en el año 95, con varias interrupciones, pero que a partir del año 2016, con la llegada de Macri en la Argentina y de Bolsonaro en Brasil, comenzó a acelerarse ese proceso. Hoy actualmente en el 2019, en junio del 2019, 28 de junio del 2019, se firmó un preacuerdo, no es un acuerdo, después de 2 años, ahora lo dijo el presidente de Uruguay, entonces parece que todo el mundo está como sorprendido, algo que ya se conocía, de que efectivamente no es un acuerdo general porque requiere la ratificación del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales de los 4 países del Mercosur, no requiere el acuerdo de los parlamentos de cada uno de los países europeos, porque la Comisión Europea tiene facultad para firmar estos acuerdos de comercio. Estos son los capítulos que corresponden, hay, digamos, todos tienen las mismas cuestiones que habíamos planteado, el tema de las patentes, el tema de las compras públicas, donde en las licitaciones públicas son licitaciones internacionales, se está viendo en este momento con el tema de la licitación internacional respecto a la hidrovía, ¿sí? Digamos que la opera una empresa belga desde la década del 80, desde el periodo de Alfonsín, que vence ahora en el 2021, y que entonces, por los acuerdos que tenemos con la Unión Europea, no pueden quedar en manos la licitación pública de Argentina, sino que también pueden intervenir en igualdad de condiciones los europeos, lo cual eso genera, como todo se sabe y como se han hecho todos los estudios, cada vez que empresas europeas intervienen en las licitaciones públicas, se quedan con el 97% de dichas licitaciones públicas.
Esto hace que, en el caso del acuerdo Unión Europea-Mercosur, por ejemplo, que, digamos, en autopartes, digamos, va a ser removida todas las tarifas de aranceles de automotrices, y por eso es el sector que más impacta para el caso argentino, sobre todo. Remueven en el caso automotriz, en el caso básicamente de que el 90% del comercio de Mercosur se libera. El tema del transporte marítimo, y como decíamos antes, acá tiene mucho que ver con la libre navegación de los ríos, el Paraná y el Uruguay, con la llamada hidrovía, por el cual, digamos, es casi, en el caso de nuestras exportaciones, es el 90% de nuestras exportaciones que pasan por ahí, y sobre todo en el caso de pesca. La siguiente fase, que hay una transformación muy importante, sobre todo en los regímenes políticos, es decir, el impacto que ha generado el paradigma del consenso de Washington y, obviamente, los mayores niveles de pobreza, de desigualdad, generó también como contrapartida una reacción de una nueva derecha, digamos, que lo hemos visto con el texto de Peter Hayes, sobre, bueno, cuáles básicamente las razones del mal, es decir, por qué puede ocurrir nuevamente un Shoah, un holocausto. Y uno de los elementos es cómo observamos que a partir del 2016 hay tanto en los países desarrollados, digamos, una transición hacia los gobiernos de derecha con mayor nacionalismo, y esto también nos recuerda lo que ha ocurrido en el periodo de entreguerras, donde aparecen cuestiones étnicas, cuestiones de aislamiento, de creación de guetos, de represión, y sobre todo, digamos, como o el muro que estableció Donald Trump, es decir, una transformación de los regímenes políticos que se observan de forma muy peligrosa. También en el caso del déficit democrático, como lo vimos en el caso de América Latina, en Paraguay se inició en el 2012 con el golpe parlamentario, pero también tenemos un antecedente que es el caso hondureño, el caso de Brasil y también el caso de Bolivia en el 2019. Ya me retrocedí 100 años, en el 2019. Y el planteo es que aparece algunos elementos que podemos destacar en los últimos tiempos, es que el déficit democrático y la legitimidad que se dan estos golpes de Estado, que son golpes de nueva generación, ya a veces no son con las Fuerzas Armadas, que a veces no, son golpes parlamentarios o de lawfare, como es el caso de Brasil, golpes donde intervienen Fuerzas Armadas, como el caso de Bolivia, donde interviene el propio Parlamento, como es el caso de Paraguay en el 2012, emergen como un resultado del desencanto de la globalización, propugnan políticas neoliberales, no plantean políticas alternativas, y aparece la exclusión, ¿no es cierto? Aparece nuevamente la estigmatización de los inmigrantes, de los islámicos, de determinadas razas étnicas, que en realidad lo que están escondiendo no es una nueva xenofobia, sino la aporofobia. Aporofobia, para aquel que no lo recuerda, porque lo ha visto en materias anteriores, es en realidad el odio a los pobres. Es decir, no es que nosotros odiamos a todos los inmigrantes. Si los inmigrantes es rico y vienen de los países europeos, parece no importarnos. Ahora, si vienen de los sectores más, de los países más pobres o de los países con mayores dificultades, en realidad lo que se muestra es una aporofobia, no una xenofobia, que deslegitiman los acuerdos de Bretton Woods y todo el sistema multilateral, y que de alguna manera intentan regular tratados bilaterales muy similares por afuera de la OMC, que son muy similares a lo que vimos en el periodo de entreguerras. Esos elementos que nos deja un panorama bastante oscuro respecto a lo que está ocurriendo, debemos sumarle en la actualidad lo que ha sido la pandemia, que inicialmente generaba muchas esperanzas de transformaciones de la humanidad en un sentido positivo, y que luego de que ya apareciera la vacuna y la apropiación de la vacuna por parte de los países desarrollados, que se quedaron a veces con 9 dosis por cada habitante, mientras otros, por África, no había llegado ninguna vacuna, por ejemplo, observamos que claramente estamos en un mundo más desigual. Bueno, esperando que igualmente las generaciones de ustedes también hagan su esfuerzo para transformar la realidad. Les mando un abrazo y terminamos esta clase de hoy.